1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allin y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos. Pero dentro de la Biosfera 2, les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%.
lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en dos. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso, muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora,
Puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. En el espacio, una materia oscura como la tinta entre puntos de luz cegadores tiene un gran trabajo. Oculta agujeros negros, abiertos, hambrientos y aterradores. Su negrura hace que sea realmente difícil para los astrónomos encontrar información detallada sobre estos monstruos espaciales. Cuando una estrella poderosa y masiva llega al final de su vida, no puede simplemente desvanecerse en la nada. Uno de los escenarios más probables, la estrella se quedará sin combustible nuclear. Luego, en un destello de luz ardiente, colapsará bajo su propia gravedad. Si la estrella es lo suficientemente grande, se convertirá en un agujero negro. Hay un tipo hipotético de agujero negro llamado primordial. Los científicos nunca han obtenido pruebas reales de su existencia. Estos agujeros son increíblemente viejos y bastante pequeños, es decir, para los estándares de los agujeros negros. Los astrónomos creen que podrían haber aparecido varios milisegundos después del Big Bang. En ese momento, las estrellas y las galaxias no habían nacido. Significa que los agujeros negros primordiales probablemente fueron testigos de toda la historia del universo. A estas alturas, los agujeros negros primordiales más pequeños probablemente se hayan evaporado. Pero los más grandes aún pueden estar esparcidos por el espacio. Pero, ¿cómo aparecieron los agujeros negros primordiales en primer lugar? Al principio, el espacio no era igual. En algunas regiones hacía más calor, en otras más frío, y algunas áreas eran extremadamente densas. Como yo. Los científicos creen que estos puntos densos podrían colapsar en agujeros negros primordiales. Pero lo más curioso, esos agujeros negros pueden ser tan pequeños justamente porque aparecieron justo después del Big Bang. Cuanto más tardaba en aparecer un agujero negro, más grande era. La diferencia de masa entre los agujeros negros más viejos y más pequeños y los más jóvenes y más grandes era increíble. Compara la masa 1000 veces mayor que la de nuestro Sol y la de una gomita. Ahora entiendes. Existía la teoría de que los agujeros negros primordiales en realidad podían ser materia oscura. Se cree que esta materia constituye cerca del 80% de la masa del universo observable. Los astrónomos no pueden ver este ingrediente extraño directamente, ya que no emite luz ni ningún tipo de energía. La idea siguió siendo impopular durante décadas, pero recientemente los científicos se han dado cuenta de que hay muchos más agujeros negros en el universo de los que solían pensar. Y significa que la teoría podría funcionar. Y la vasta y todavía escondida población de agujeros negros del Big Bang no solo podrían componerse, sino ser materia oscura. Después de todo, los astrónomos aún no han descubierto una sola partícula de materia oscura, incluso después de décadas de búsqueda. Algunos científicos argumentan que la materia oscura no puede ser toneladas de agujeros negros primordiales de diferentes tamaños. Chocarían con demasiada frecuencia como para que sea factible. Otros objetan que los agujeros negros pueden existir de dos en dos, y luego un tercero siempre puede acercarse al par y reemplazar uno de los dos agujeros iniciales. Después de todo, nuestro universo está plagado de agujeros negros y no hay falta de ellos. Este proceso se repetiría una y otra vez, lo que significa que casi no habría fusiones ni colisiones. Los agujeros negros primordiales podrían permanecer en cúmulos del tamaño de la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana. Cada uno de estos grupos puede albergar miles de agujeros negros, todos apiñados. Un agujero negro monstruoso de 30 masas solares podría estar en el centro y los más pequeños y más comunes ocuparían el resto del espacio. Estos cúmulos pueden estar en todas partes donde los astrónomos creen que está la materia oscura, pero hasta ahora, esta sigue siendo solo una teoría emocionante y algunos científicos aún no la apoyan. Se necesitan más datos. Los agujeros negros a veces se comportan como volcanes galácticos masivos. De vez en cuando estallan. Pero en lugar de arrojar lava, producen enormes cantidades de energía. Y esto hace grandes agujeros en los materiales y gases circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los cráteres más grandes del universo. Los telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias a unos 930 millones de años luz de la Tierra. En el cráter dejado atrás, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, podrían caber 15 vías lácteas. ¡Wow! Hace poco los astrónomos descubrieron que una de las estrellas más masivas del vecindario podría haber desaparecido. La estrella solía flotar en el espacio a 75 millones de años luz de la Tierra. Por lo general es demasiado lejos como para que los científicos puedan ver claramente estrellas individuales, a menos que sean realmente enormes, como de las que estamos hablando.
era gigantesca y brillaba 2,5 millones de veces más que nuestro Sol. Los astrónomos vieron la luz de la estrella por última vez en 2011. Pero cuando decidieron examinarla más de cerca unos años después, no pudieron encontrarla. Estrellas tan enormes suelen apagarse en una supernova extremadamente brillante, pero no había nada aquí, lo que dejó perplejos a los científicos. Existe la teoría de que colapsó en un agujero negro y sucedió sin desencadenar una supernova primero. Ocurre entre estrellas que se acercan al final de sus vidas, pero muy raramente. K2-141b es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente de la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan en nubes, se condensan y vuelven a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, todo esto sucede con roca. La superficie del exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad. Las temperaturas en K2-141b alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día. Eso es lo suficientemente caliente como para que el magma de los océanos se vaporice a la atmósfera. Luego, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,6 kilómetros por segundo llevan este vapor de roca al lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido nuevamente y cae como lluvia rocosa. Bueno, parece que vamos a necesitar un paraguas un poco más grande, ¿eh? Y una estrella de la galaxia GSN 069 podría convertirse en un planeta del tamaño de Júpiter en los próximos billones de años. Todo gracias a los encuentros regulares de la estrella con un agujero negro. Primero, los astrónomos notaron extrañas explosiones de rayos X. Eran súper brillantes y se disparaban cada 9 horas. Después de examinar este fenómeno, los investigadores se dieron cuenta de que era una estrella lanzada en una órbita única alrededor de un agujero negro. Y los destellos que vieron era el material que se sorbía de la superficie de la estrella. Sucedía cada vez que la estrella pasaba velozmente junto a su codicioso anfitrión. A lo largo de millones de años, el agujero negro ya ha transformado al gigante rojo en una enana blanca. Y el proceso no se detendrá pronto. Y los astrónomos han descubierto recientemente algunos rastros de fosfina en la atmósfera de Venus. En la Tierra, este gas incoloro e inflamable se encuentra a menudo cerca de los microbios. Es por eso que una nueva teoría afirma que podría haber vida en Venus. Pero si la hay, solo podría aparecer en lo alto de las nubes, porque ningún organismo vivo podría sobrevivir al medio ambiente extremo del planeta. Su superficie es increíblemente seca, sin agua líquida, y la presión es 90 veces mayor que la de la superficie de la Tierra. Las temperaturas alcanzan casi 480 grados Celsius, lo suficientemente calientes para derretir ciertos metales, así que eso es un no. El metano, un gas que generalmente producen los seres vivos, se encontró en Marte en 2013. La nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea lo detectó en el cráter Gale cerca del ecuador marciano. Este descubrimiento podría algún día responder a la pregunta de si hay vida en Marte. El asteroide 2019 OK asustó a los científicos al acercarse sigilosamente a nuestro planeta en julio de 2019. Esta roca bastante grande, hasta 122 metros de ancho, apareció aparentemente de la nada. Pasó incómodamente cerca de la Tierra a solo 72.000 kilómetros de distancia. Eso es menos de una quinta parte de la distancia a la Luna. La capa exterior del Sol es mucho más caliente que su superficie. Las temperaturas varían entre 5.500 grados Celsius cerca de la superficie y unos alucinantes 555.000 grados Celsius en la corona. Esa es la capa más externa del Sol. La razón de este fenómeno podría ser las nanollamaradas. Esas son ráfagas de calor poderosas y regulares de la estrella. Otra teoría culpa a la capa que se encuentra justo debajo de la superficie del Sol. Parece generar un campo magnético débil. Es por eso que cuando la energía de esta capa sale del Sol, calienta la corona a través de una malla de ramas y raíces magnéticas. La Luna todavía podría estar encogiéndose. El satélite natural de nuestro planeta se ha vuelto 45 metros más delgado de lo que solía ser hace varios cientos de millones de años. Si su interior sigue enfriándose, podría explicar los terremotos que sacuden la superficie de la Luna. En 2019, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, cuyo objetivo era estudiar el interior de Marte, registró su primer martemoto. Estos movimientos se producían rápidamente, cerca de 2 por día. La mayoría eran diminutos, ni siquiera los sentiría si sucedieran en nuestro planeta. Hasta el momento se han detectado más de 300 martemotos.
Esos fueron los primeros temblores detectados en cualquier cuerpo espacial que no sea la Tierra y la Luna. Otro fenómeno misterioso descubierto por la misión fueron unos extraños pulsos magnéticos. Ocurrieron cada medianoche cerca del módulo de aterrizaje. Todavía no está claro qué eran esos pulsos. Tal vez después de la medianoche suceden cosas extrañas allí. Y la atmósfera de Plutón se eleva mucho más arriba de la superficie del planeta enano que, digamos, la de la Tierra. También tiene más de 20 capas, todas ellas muy finas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, llamada exósfera. Se compone de hielo, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. O, ya sabes, muy delgadita. Existe una posibilidad de que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentre en el llamado vacío espacial. Es una región donde hay relativamente poca materia en comparación con otros rincones del universo conocido, y es mucho menos densa que en otras partes de este. En otras palabras, podríamos existir en una burbuja de aire en un pastel. Si eso fuera cierto, significaría que somos incluso más solitarios de lo que pensábamos. En nuestro universo, todas las galaxias se están alejando constantemente unas de otras. Para entender qué tan lejos se alejan, los científicos utilizaron algo llamado Ley de Hubble-Lümmert. Es como un velocímetro, pero para galaxias. Sin embargo, hay un misterio cósmico llamado tensión de Hubble. Este desafía lo que sabemos sobre la expansión del universo. Los científicos solían considerar la ley de Hubble-Lümmert como una guía confiable, pero observaciones recientes cuestionan esta confiabilidad. Las velocidades que vemos en la vida real no coinciden con las distancias que calculamos y esperábamos. Los conocedores del tema no están seguros de por qué estas mediciones no cuadran. Los investigadores siguieron los movimientos de las supernovas y observaron que el universo parece expandirse más rápido a nuestro alrededor de lo que lo hace en general, como si estuviera evitándonos activamente. Después de considerar esto, comenzaron a suponer que todos podríamos vivir en un vacío cósmico. Los espacios cósmicos son vastos espacios vacíos entre galaxias. Hacen que nuestro mundo entero parezca una gran esponja. Volvamos al principio, solo una fracción de segundo después del Big Bang. Justo después del comienzo de todo, el universo era un plasma caliente y comprimido. Solo tenía variaciones muy pequeñas en densidad, llamadas fluctuaciones cuánticas. Después de ese suceso, el universo comenzó a expandirse. Esas fluctuaciones cuánticas crecieron junto con él, lo que creó regiones de variada densidad de materia. Debido a eso, el universo no se expandió de manera uniforme en todas partes. En cambio, pequeños conglomerados de materia comenzaron a agruparse, lo que con el tiempo creó estructuras masivas, las galaxias. Estas están dispuestas en enormes muros y filamentos con enormes brechas en medio, y estos vacíos son los que se conoce como espacio oscuro. Estos vacíos no están realmente vacíos. De hecho, contienen más del 15% de la cantidad de materia que se encuentra en medio en todo el universo. Poseen gas, polvo, materia oscura e incluso estrellas y galaxias. Sin embargo, tienen menos densidad que las regiones con galaxias, aproximadamente una décima de la densidad promedio de la materia, por lo que los consideramos casi vacíos. Por lo general tienen un diámetro que varía de aproximadamente 30 a 300 millones de años luz. Esa es una distancia enorme incluso a escala espacial. Para comparar, la mayoría de los planetas y nebulosas que hemos encontrado hasta ahora están a cientos y raramente a miles de años luz de distancia de nosotros. En el caso de los vacíos, si estuvieras en medio de uno, parecería una oscuridad eterna aparente. Las estrellas más cercanas estarían tan lejos que serían casi invisibles para ti. Algunos de ellos son especialmente grandes, se los conoce como supervacíos. El más grande conocido fue nombrado de forma creativa como Gran Vacío. Es tan grande que es imposible para nosotros incluso imaginarlo. Se encuentra a una distancia de 1.500 millones de años luz y tiene un diámetro de 1 a 1.300 millones de años luz. Sí, es básicamente un gran vacío oscuro,
Pero incluso este gran vacío no está completamente vacío. El gran vacío alberga 17 cúmulos de galaxias separados dentro de su expansión. Sin embargo, podría no ser el mayor vacío en nuestro mundo. Existe algo llamado el punto frío CMB. Es una zona inusualmente grande y fría de nuestro universo que vimos a través de las microondas. Destacó realmente en el mapa de nuestro universo con sus temperaturas inesperadamente bajas, y los científicos han pasado muchos años tratando de descifrar qué es esto. En 2015, los científicos propusieron que este lugar podría ser un supervacío y probablemente el más grande jamás descubierto. Siendo aún más originales con este, lo llamaron el Gran Vacío. Si esto es cierto, este lugar sería un vacío con un diámetro de aproximadamente 1800 millones de años luz, alrededor de 1000 veces más grande que los vacíos típicos. No todos creen que esto sea posible, por lo que los científicos seguirán discutiendo sobre este tema por un tiempo. Hay otra teoría interesante sobre este lugar. Un investigador sugirió que este sitio podría haber sido una huella de nuestra colisión con un mundo paralelo. Es una hipótesis bastante audaz, pero lamentablemente no tenemos forma de confirmarla o refutarla con nuestras tecnologías actuales. En cualquier caso, a medida que el universo se expanda, estos vacíos crecerán y las paredes que conectan los cúmulos de galaxias se estirarán y romperán. Eventualmente los vacíos se fusionarán, lo que unirá gravitacionalmente cúmulos de galaxias y los dejará como islas en la expansión de la vacuidad. En otras palabras, tarde o temprano, la gran vacuidad consumirá todo en nuestro mundo. Entonces, resulta que podríamos ser una ocasión rara en un supervacío, uno del 15% de la materia. Esto explicaría por qué estamos rodeados de relativamente pocas galaxias. Este descubrimiento, si es cierto, desafía el modelo estándar de cosmología que creamos con la ayuda de Albert Einstein. Significaría que la gravedad en general se comporta de manera diferente a lo que esperábamos. Según el modelo estándar, tal subdensidad significativa no debería existir. Por eso, los científicos tendrán que explorar y considerar esta idea a fondo. Podría desafiar nuestra comprensión más básica de la física. Los científicos llamaron a esto agujero local. El descubrimiento del agujero local puede contener pistas para explicar la paradoja de Fermi. Tal vez, en esta parte específica del universo donde nos encontramos, la posibilidad de que se desarrolle vida inteligente en cualquier lugar cercano es muy baja. Quizá todos los seres conscientes se encuentran en algún lugar más allá de nuestro supervacío. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza, o que la vida en cualquier lugar cercano sea imposible. De hecho, la vida en el universo podría ser mucho más común de lo que previamente pensábamos. Sabemos que los planetas interiores como Mercurio y Venus son inhóspitos debido a condiciones extremas. Sin embargo, Venus parece interesante porque, a pesar de ser un planeta tóxico loco, los científicos creían que era muy similar a la Tierra en el pasado. Incluso podría haber albergado vida. Desafortunadamente, estaba demasiado cerca del Sol y todas las buenas condiciones se evaporaron con el tiempo. Pero existe la posibilidad de que la vida microbiana haya sobrevivido en sus nubes de alta altitud. Marte, un desierto frío, también podría haber sido un lugar más amigable en el pasado con ríos y lagos. Aunque ahora carece de una atmósfera protectora, podría haber existido vida antigua allí. En ese caso, esta habría dejado posibles fósiles y microorganismos subterráneos podrían haber sobrevivido. Hemos descubierto algunas señales de ellos, pero aún estamos debatiendo si esta materia era realmente orgánica o no. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno y los gigantes helados no son ideales para la vida, pero sus lunas brindan esperanza. Europa tiene un océano debajo de su superficie helada, lo que la convierte en un posible punto de interés. Encélado libera agua al espacio, llevando moléculas complejas que insinúan posibilidades interesantes. Y Titán es especialmente único. Tiene cuerpos líquidos en su superficie, ríos y lagos de hidrocarburos. Aunque sus temperaturas brígidas no son ideales para la vida, los científicos se preguntan si podría albergar vida con un tipo de química diferente.
Sin embargo, nos tomará décadas revisar todos estos cuerpos celestes y estudiarlos adecuadamente. No hemos enviado nada hasta ahora desde los tiempos de la Voyager 2, pero si tenemos suerte podríamos explorar nuestro sistema solar durante el siglo XXI. En cualquier caso, existe mucho potencial para la vida incluso solo en nuestro sistema solar, sin mencionar todos los planetas y galaxias que hemos encontrado cerca. Nuestras estimaciones sugieren que el universo observable, el que podemos ver, podría albergar alrededor de 5.300.000 millones de mundos habitables. Uno de los candidatos más probables hasta ahora es Kepler 186f. Es un posible planeta similar a la Tierra, solo un 10% más grande que esta. Este orbita una enana roja, que es una estrella un poco más tenue y fría, pero de vida más larga que nuestro Sol, y está a solo 490 años luz de distancia, que puede sonar como mucho, pero recuerda las distancias que discutimos con los supervacíos. Entonces, incluso si realmente estamos en un supervacío, aún somos afortunados de tener muchas galaxias y planetas a nuestro alrededor. Y si algún día encontramos una manera de viajar a través del universo, probablemente no sería un problema abandonar el agujero local.